Hemos visto, hermanos, haciendo un repaso, que había un problema. Vamos a ver otro problema más. Hemos visto que el gran problema de la justificación es que cómo un Dios santo y justo puede declarar justo al pecador sin comprometer su propia justicia. Dios no podía decir, el Dios justo podía decir a los pecadores miserables en delitos y pecados, decir, te declaro justo y así nomás. No podía hacer eso Dios. Habíamos visto eso el martes. Porque Dios es justo y compromete su propia justicia. Y Dios estableció su palabra, dejó mandamientos, ordenanzas, donde había un refrán en la época de Ezequiel, que fue cautivo con Joacín. La primera deportación, vino Nabucodonosor, vamos, me llevo a los jóvenes, entre ellos a Daniel y sus amigos. La segunda deportación, que duró 3 meses, Joacín se llevó a Ezequiel, que estuvo entre el pueblo cautivo, contemporáneo de Daniel, y Daniel en la corte con sus amigos. Y Ezequiel empieza a profetizar capítulo 17 y 18 y dice que había un refrán que había sido extendido durante muchos años. ¿Sabes qué decía ese refrán? Los padres comieron uvas agrias y por eso los hijos llevan la dentera. Es decir, las consecuencias de los hijos que estaban ahí en la cautividad con Nabucodonosor en los caldeos era culpa de los padres. Y Dios viene y profetiza a través de Ezequiel y dice, el alma que pecare, esa morirá. Un mandamiento de Dios. Vuelvo a la justicia. Es decir, Dios no puede decirte, vos te declaro justo, el Dios justo. ¿Por qué? Porque el alma que pecare vas a morir, estás en muerte eterna. O sea, y más adelante, como lo veíamos en figuras del tabernáculo, tiempos anteriores con Moisés, el mobiliario del templo, los sacrificios, tenían que sacrificar animalitos porque sin derramamiento de sangre, dice el escritor de Hebreos, no hay remisión de pecado. Alguien tenía que pagar. Alguien tiene que pagar las consecuencias del pecado. Y esto es lo que estuvimos viendo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también habíamos hablado de estos conceptos forense judicial. No me voy a detener a eso, sino quiero seguir avanzando. Habíamos planteado este problema, pero hoy nos toca ver, no sé si lo hemos visto, pero ver la solución, no sé si lo vimos, del gran problema de la justificación. El dilema era claro, ¿cómo puede un Dios santo justificar a los injustos sin destruir el orden moral del universo? Dios creó todo esto con un orden establecido por Él. La respuesta es que Dios estableció una base moral y judicial, que lo hemos hablado, en la obra de Cristo. Ahí está todo. La cruz es un juicio. Fue un juicio para Cristo. En la cruz tenías que ir vos y tenía que ir yo. Lo sabemos eso. Y hoy cantábamos, nunca sabré cuánto costó. Nunca sabré cuánto costó ese juicio, para que entendamos en términos judiciales, en términos de la justificación, hermanos. Habíamos hablado que en la cruz, en ese juicio, resulta ser que está la justicia, pero no está sola, sino que la misericordia con la justicia se besan. Y ahí vemos el favor de Dios. Por eso, sin esa base, la justificación sería un acto arbitrario y Dios dejaría de ser justo. Es como que Dios compromete su propia palabra. ¿Me seguís con eso? Sin esa base de la cruz de Cristo, de lo que Cristo hizo, si no hubiera venido Cristo, entonces Dios no es justo, no es perfecto. Dios habría mentido, porque Dios es justo, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Pero en primer lugar vamos a compartir, y vamos a ir rápido, la base de la justificación considerada negativamente. Es decir, esto no es la base, pero es claro, es importante que lo podamos aclarar. ¿Sí, hermanos? ¿Quién puede leer Salmos 143, versículo 2? Otro hermano que busque, Romanos 3:20, otro hermano, otra hermana, Romanos 4:9 al 11. Vamos primero con Salmos 143, versículo 2. La base de la justificación considerada negativamente. Vamos a ir a ver. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún siervo. Sí. Presta atención, hermanos, todo esto que vamos a compartir hoy. Es importante.
Leía a nuestro hermano Mateo, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Cuál es la base de Dios por el cual somos justificados? No es por el carácter del hombre. Eso es lo que estamos diciendo. Dice, ninguno se justificará delante de ti, ningún ser humano. El hombre no tiene justicia propia que pueda presentarse ante Dios. Isaías diría que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia. Y ahí habla de la mujer en tiempo de menstruación. Isaías está diciendo, ¿vieron esos trapos? Así es la justicia del hombre. Cuando dice Dios, por boca del profeta Isaías, la justicia del hombre son como trapos de inmundicia, es trapos. Y acá dice que ningún hombre se puede presentar con su justicia ante Dios. ¿Cómo puedo? Mi justicia está corrompida ante el Dios justo. Reconocer nuestra incapacidad nos lleva a depender solo de Cristo. Por eso, ¿cómo vamos? Me lleva a amar mejor a Jesús porque soy incapaz de poder acercarme a Dios con mi propia justicia. La justicia humana es insuficiente, la divina es imputada, y es lo que habíamos hablado. La justicia de Dios es imputada en nosotros a través de la obra de Cristo. Él tomó nuestro lugar en la cruz, y como hemos compartido el martes anterior, nosotros le hemos imputado a Cristo nuestra culpa, nuestro pecado, que Él nunca pecó, que fue santo, puro, sin mancha, lo sabemos, pero, como le hemos hablado, Él nos imputó su justicia. La justicia divina en nosotros, hermanos. Pero también no es por la observancia de la ley. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí está. El medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tremendo. No es por lo que vos observes la ley. La ley, al contrario, la ley, ¿sabes lo que hace? Te mata. La ley, porque te señala tu pecado. Y Pablo dice, yo no conociera la ley, no conociera lo que es la codicia, dice Pablo, capítulo 7, si no fuera por la ley. O sea, Pablo lo que está diciendo, yo al leer para que entendamos, yo no sé lo que es mentir, no sabía, yo mentía todo el tiempo. Cuando me acerco a la Biblia, leo la Biblia que dice, no mentirás, dice el Señor, entonces claro, soy un mentiroso, estoy en pecado, me mató. Y es lo que estamos diciendo. Revela el pecado, no lo elimina. Es como el termómetro, que me gusta siempre ilustrarlo. Te lo pones, el termómetro cuando estás enfermo te marca 40 de fiebre. Estás volando en fiebre. Pero no es la cura el termómetro. Te está diciendo que estás enfermo. Pero tenés que tomar los medicamentos, el antídoto para que puedas sanar de esa fiebre, para que puedas estar bien. Y bueno, la ley es eso, ese es el termómetro que nos dice estás enfermo de pecado, estás grave, estás volando en fiebre de pecado, necesitas el antídoto. Por eso vemos en Cristo el antídoto, el remedio para nuestra justificación, para que podamos ser declarados justos ante el Padre. Me gusta llamarlo de esta manera, de que Cristo vino y allanó el camino con su sangre para que nosotros ya no tengamos de alguna manera ninguna barrera, ninguna muralla, ninguna montaña que nos separe de la presencia de Dios. Ahora podemos caminar tranquilos hacia el trono de la gracia, hacia Dios todos los días. ¿Cuántos se acercaron hoy a la mañana al trono de la gracia? La ley condena, pero Cristo absuelve. Es lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 11, hemos dicho que no es por el carácter del hombre que somos en la base de la justificación, ni tampoco por la observancia de la ley, pero tampoco por méritos o por ritos, mejor dicho, religiosos. Romanos 4, 9 al 11. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin
de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Te das cuenta acá? Está hablando de los religiosos, pero también está hablando de nosotros, los gentiles. Está hablando Pablo, ¿por qué? Porque el rito religioso, ¿cuál era? Que sean circuncidados de parte de Dios. Pero Abraham fue justificado antes de eso, como habíamos leído y vemos acá. Antes de que él sea circuncidado, ella fue justificado, la fe le fue contada por justicia, como dice la palabra de Dios, antes, y como señal fue circuncidado, como sello, como lo estamos viendo acá. Fue justificado, estamos diciendo Abraham, antes de la circuncisión. Ningún rito externo puede producir justificación. No hay justificación por algo que haga. Por eso los ritos son señales, no fundamentos de justicia. Es una señal, como lo hizo Abraham, pero no son fundamentos, no es fundamento de la justicia. Y también no por sentimentalismo del amor de Dios. Vuelvo a repetir, el martes anterior habíamos hablado. Dios es amor, ¿verdad que sí? Amén, a la palabra de Dios, como lo dice el apóstol Juan. Pero no por un sentimentalismo del amor de Dios somos justificados. Un amor que pasa por alto el pecado no es verdadero amor, sino injusticia. Dios al que ama, disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo, dice el escritor de Hebreos. Y nos habla de soportar la disciplina. Si Dios te está regañando, si Dios te está disciplinando, soportar la disciplina porque es parte del amor de Dios. Ese es el amor eterno y perfecto de Dios. Cuando nos portábamos mal, y aún cuando tal vez me porto mal, tengo a mis padres también, que me lo dicen las cosas. ¿Se entiende, hermano? Ese es el amor de Dios. Un amor que es verdadero, no un amor que pasa por alto el pecado. El amor de Dios nunca contradice su justicia, la satisface en la cruz. Por eso allá en la cruz está todo. Como dijo un hermano, se tocaba la cabeza, mira, la cruz es todo, decía, es todo. Ahí está todo, ahí ves el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la base de que vos seas santo, declarado santo ante Dios, la base de que seas adoptado ante Dios, la base de que el primogénito entre muchos hermanos que es Cristo, que Él es tu hermano, como lo habíamos compartido el martes anterior, esté allí en la cruz, colgado por nosotros. Y era lo que hablábamos, hermanos. Por eso, también otra cosa que quiero decir, que la base de nuestra justificación no es por misericordia sin base moral. Y no sé si habíamos ilustrado esto. Un muchacho mató a su padre, un muchacho. Cuando lo llevaron ante el tribunal, pidió misericordia el muchacho porque era huérfano. Es decir, misericordia sin base moral, o sea, no era nada moral. O sea, ¿cómo puedes pedir misericordia si no hay justicia? Si no tenés una vida moral. No sos cuerdo, no tiene sentido esto. O sea, la misericordia sin justicia sería corrupción. Es corrupción esto. Dios no salva por lástima, sino por justicia satisfecha en Cristo. Dios no es que te tiene lástima. Dios nunca tiene lástima. Si querés ver a Dios, miralo a Jesús, que Jesús no es que tuvo lástima, sino que tuvo compasión por las ovejas que estaban sin pastor. Lo vemos allí. ¿Se acuerdan cuando los alimenta, también cuando los ve? A la gente que se acercaba a Él. Pero no lástima. ¿Sí? La lástima dejarla para otro personaje. Pero acá vemos que Dios no salva por lástima, sino por justicia satisfecha en Cristo. La misericordia sin justicia es injusticia. La cruz une ambas, la misericordia y la justicia. La cruz une esto. Pero ahora la base de la justificación considerada positivamente, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que Dios justifica al pecador sin encontrar mérito en él, sino en Cristo. Me gusta esto. Dios te justifica a vos porque en su Hijo amado, aquel que pudo satisfacer la justicia de Dios, encuentra mérito. Por eso vemos que Dios nos ve a través de Cristo como si nunca hubieses pecado. Cada vez que vos orás, cada vez que vos lees la Biblia, acordate de que Dios te está viendo a través de la sangre de Jesús. Imagínate eso, cuando orás, cuando hablas con Dios,
y es gratis. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice Pablo. La salvación no depende de lo que somos, sino de lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo, podés ser salvo, sos salvo. La gracia es gratuita porque el Cristo pagó el precio. Leo versículo 25 de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación. Y acá podríamos estar, hermanos. Propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre. En el antiguo pacto estaba el arca del pacto, justamente, que allí estaba la presencia de Dios y estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y el arca del pacto era hecho con madera, lo tenían que cargar solamente los levitas de la tribu de Leví que no tenían tierras, y la parte de la tapa del arca se llamaba el propiciatorio, donde habían dos ángeles allí, uno enfrente del otro, y se miraban y apuntaban en el medio, inclinados en el medio de la tapa del arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Ahí estaban las tablas, las copias de las tablas, porque habían sido destruidas cuando vio el becerro y bajó Moisés, ¿no? La vara también y el maná. Allí adentro habitaba. Y era símbolo, estaba la presencia de Dios ahí. ¿Y qué pasaba? Una vez al año estaba el día de la expiación, donde el sumo sacerdote, habían levitas, de la tribu de Leví tenían que servir el tabernáculo, pero no todos eran sumos sacerdotes. No todos. Y lo que eran sumos sacerdotes, el sumo sacerdote de ese entonces, de ese tiempo, iba una vez al año a ofrecer sacrificio por los pecados de él mismo. Qué distinto de Jesús, ¿no? Y de todo el pueblo, una vez al año. Y tenían que entrar una vez al año. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente una vez al año, donde estaba el arca, la presencia de Dios. Quien entraba al lugar santísimo sin ser autorizado moría, literalmente. Por eso se cree que era atado con cuerdas el sumo sacerdote en las piernas y iba a presentarse delante de Dios una vez al año para sacrificar, para derramar la sangre del animal sacrificado en el atrio, que es el patio del tabernáculo, rociado en los cuernos del altar del holocausto, entrando ahí con el incienso, pasando por el lugar santo, donde estaba la mesa de la proposición, el candelabro, y donde estaba el altar del incienso. Tremendo, todo eso habla de Cristo. Algún día vamos a compartir Hebreos y tabernáculo. Y entró al lugar santísimo, y tenía que rociar ahí la sangre. Y había dos opciones: si Dios aceptaba el sacrificio, los pecados eran perdonados de él, los pecados de él y de todo el pueblo. Y si no, podía morir. Y tenían que arrastrarlo con la soga, sacarlo de ahí. Por eso, hermano, qué tremendo es esto. Miren lo difícil que era. Y era de manera externa, porque cubría los pecados. Cubría. Hoy estaba pintando, le contaba a mi papá que una pintura que no cubría. Y el muchacho me dice: oye, estaba renegando porque es un trabajo que lo hago en 2 días. Y voy a tener que estar 2, 3, 4 días y tengo que darle más capas de pintura. Bueno, así pasaba. En el antiguo pacto pasaba así, en el tabernáculo pasaba. Era cubrir el pecado de alguna manera, la cantidad de animales que eran sacrificados. Y el propiciatorio quiere decir, es el lugar donde se expía el pecado, donde era rociada la sangre del animalito allí, y era la tapa del arca. Bueno, cuando leímos acá, hermanos, a quien Dios puso como propiciación, está hablando, Dios lo puso como la tapa del arca a Jesús. La propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, como dice Juan, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es la tapa del arca. La palabra propiciar, propiciatorio, viene de apaciguar. Es decir, cuando el sumo sacerdote se acercaba ahí y derramaba la sangre, Dios lo contenían así. La sangre era contenida así. Lo agarraba, el sacrificio. Era apaciguada la ira de Dios. La ira de Dios, del Dios justo, porque no lo merecían, nosotros lo merecemos. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, querido, dice Romanos.
Nadie lo merecía. Y Dios lo contenían así, como cuando vas a jugar a la pelota y alguien te mete y querés ya quería agarrarlo y te agarra tu amigo ahí, ¿no? Y te dice, no, agarrame porque lo voy a... Querés darle el golpe. Dios quería dar el golpe en el antiguo pacto de los pecados de todos, pero había algo que lo retenía, era la sangre del animal, que Dios perdonaba de manera, y todo eso era símbolo de Jesucristo. Por eso cuando Jesús ora en Getsemaní, cuando Jesús ora, si es posible, pasa de mí esta copa, Dios, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y cuando ya está en la cruz, no había nada que podía retener la ira. Ahí es donde el Padre es soltado. Y Dios da el golpe sobre su Hijo, Jesucristo, para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios por su sangre. Por eso Él es la propiciación. Y Él es el sumo sacerdote. Él se presentó como el sumo sacerdote que dice que no, mirá, el escritor de Hebreo, podríamos decir, se te va la mano un poco, porque dice que traspasó el lugar santo, el lugar santísimo, el que traspasó los cielos, dice. Y tremendo, porque nos está diciendo que nos tomó nuestra mano de alguna manera y nos llevó al mismo trono de Dios. Y por eso vos podés acercarte, amigo, amiga, hermano, hermana, puedes acercarte a Dios gratis, orando, y está Dios allí, te está escuchando. Y no lo mereces, ni yo, no lo merecemos. Pero por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo, por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en la fe en Jesús podemos acercarnos y entender que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no como en el Antiguo Testamento, que era cubierto, sino, como dijo Juan el Bautista, Él es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los quitó completamente, todo el dominio del pecado. Por eso decimos que Cristo es la propiciación, es decir, el sacrificio que satisface la justicia divina y aparta la ira. Una satisfacción y apartó la ira de Dios. El creyente ya no tiene condena porque la ira fue descargada sobre Cristo. Por eso el golpe, para que entendamos, el derechazo de Dios, el golpe de Dios fue sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. La propiciación es la razón por la cual la sentencia no se ejecuta sobre nosotros. Por eso, gracias a Dios por Jesucristo, por esto. 3:26 de Romanos dice, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, para que Dios mantiene su justicia, y al mismo tiempo absuelve al pecador. La cruz es el tribunal donde Dios es justo y justificador. Me gusta mucho esto. Es justo Dios porque da el golpe, desata toda su ira sobre su Hijo que tomó nuestro lugar, pero también es el justificador. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es satisfecha en la persona de Jesús. Por eso hay dos maneras de sobre la base moral, dos maneras de satisfacer la ley. Guardar la ley perfectamente. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo guardo la ley perfectamente? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza y a mi prójimo como a mí mismo? ¿Quién puede levantar la mano y decirlo así? Y aclaro, en ocasiones somos capacitados por el Espíritu Santo para llevarlo a cabo, pero al final se trata, como vemos acá, guardar la ley perfectamente y dos, pagar completamente la pena que la ley demanda, porque ahora en Cristo no te dice Dios, cumplí la ley, sino te dice Dios a través de Jesús, cree en Jesús para que así puedas cumplir el mandamiento de Dios. Qué diferente. Creyendo en Cristo, hermanos, podemos vivir y guardar sus mandamientos. Cristo en la cruz cumplió ambas. Él vivió en perfecta obediencia. Él cumplió la ley. Él vino a cumplir la ley. Él es el único sin pecado, el único que nació en un nacimiento virginal, como sabemos, engendrado por el Espíritu Santo, no nació con esta naturaleza de pecado, el único sin pecado, y también pagó la pena completa por el pecado, satisfizo la justicia. Por eso dice Isaías 53, 5 al 6, haciendo un resumen, mas el herido fue por nuestras rebeliones, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo que estamos diciendo. Todos los pecados de todo el mundo fue cargado sobre Jesús en la cruz, para que nosotros podamos tener una comunión completa, gratuita
y perfecta con Dios. Cristo tomó nuestro lugar, satisfizo la justicia y abrió el camino de la gracia. Abrió el camino. Por eso cada vez que orás, como te comentaba, cada vez que abrís tu Biblia y que el Espíritu Santo te toca, recordá que es porque su cuerpo fue partido para que ahora puedas disfrutar de esta comunión con Dios. Él abrió un camino. Y el escritor de Hebreos dice, un camino nuevo y vivo. Un camino que es nuevo y vivo cada día, a través de su velo que es su cuerpo, dice. Es su velo, es su cuerpo. Y el evangelista no te quiere mostrar que cuando Cristo resucitó el velo del templo se rajó en dos, literalmente no te quiere mostrar eso, sino que te está diciendo que el velo es Cristo mismo que se partió en dos por nosotros, para que nosotros podamos caminar en Él, hacia Dios y tener una comunión con Él, hermano. Esto es lo que decimos. El creyente puede descansar en que toda deuda fue cancelada. Cristo cumplió la ley y pagó la pena. En Él la justicia quedó satisfecha. La justificación, hermanos, como estamos diciendo, descansa en la satisfacción completa de Cristo en la cruz. Dios está satisfecho y mira a su Hijo amado. Antes de que vaya a la cruz le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y como Dios es eterno y Cristo es eterno y es preexistente, y cada vez que veas el ángel de Jehová, cada vez que vayas al Antiguo Testamento, interpretá el Antiguo Testamento como Cristo lo interpretaría. Y fíjate que en el Antiguo Testamento hay una aparición de Cristo, una cristofanía donde Él está, y como lo diría Pedro, más adelante, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía el plan, ya se había llevado a cabo, porque Dios es eterno. La propiciación es la razón por la cual la sentencia no se ejecuta sobre el pecador. La propiciación por nuestros pecados, por la cual la sentencia no se ejecuta sobre el pecador. Ya no como antes, el Yom Kippur de antes, es el día de la expiación, como lo tenían los judíos, sino que ahora en Cristo, hermanos, tenemos justificación. Cristo cumplió la ley y pagó la pena. Como decíamos, en Él la justicia y la gracia se abrazan. La justicia de Dios y la gracia se abrazan. Quiero compartir algo más y ya vamos terminando. Una pregunta, ¿cómo puede el pecador obtener para sí esa justificación? ¿Cómo podemos obtener para nosotros mismos esa justificación de parte de Dios? Y como hemos compartido, la justificación, la base de nuestra justificación está basada en la muerte expiatoria de Cristo, que es suficiente para pagar la deuda de todo el mundo. Lo que Cristo hizo por nosotros, su muerte es la base de nuestra justificación. La muerte del Señor, su resurrección es la base por la cual nosotros somos declarados justos ante el Padre. El medio es que el pecador recibe la justificación. ¿Cómo? Por la fe. ¿Cómo puede recibir la justificación? Primero decíamos, por la base de lo que Cristo hizo por nosotros. Y en segundo lugar, por medio de la fe en Él. Al creer en Cristo, a creer en lo que Cristo hizo por vos y por mí, somos declarados justos ante el Padre. Recibimos esta justificación. Si alguien puede leer Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí está. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Tremendo. Acá nos dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Lo que decíamos, el medio. Dios dice, Cristo murió por todos. Es lo que estamos diciendo. Es lo que dice Dios, Cristo murió por todos. Pero también, hermanos, la fe responde, Cristo murió por mí. Dios dice, Cristo murió por todos. Y Dios, como compartíamos anteriormente, Dios tiene los papeles legales de la resurrección de su Hijo. Acá está mi Hijo y en Él tengo complacencia, en Él tengo satisfacción. A Él oíd, claro, por toda la humanidad, para todo el mundo. Pero la fe, de manera personal, cuando vos crees en Jesús, vos decís, Cristo murió por mí.
Cristo murió por mí. Y ese es el medio por el cual vos puedas ser justificado. Cuando vos decís con todo tu corazón, Cristo murió por mí, Cristo tomó mi lugar, Cristo murió por mí, es una realidad. Vas a tener paz en tu corazón como no la tiene el mundo y vas a poder descansar y decir, Cristo murió por mí y ya está. Y a veces me hago en un vaso de agua con problemas y demás. Por eso te decía, si vos te abrís al Espíritu y entendés que en la justicia de Dios vemos todo esto, de que es satisfecha la justicia de Dios por medio de la obra de Cristo, podemos responder en fe, como Dios dice, Cristo murió por todos, pero más aún, como decíamos, Cristo murió por mí. Él pensó en mí en la cruz. Cuando Él fue a la cruz, pensó en vos y en mí, hermano. Ella nos ha conocido desde el vientre, antes de que naciésemos. Él ya sabe, conoce nuestros días, cuántos vamos a estar, cuántos años en esta tierra. Él lo conoce absolutamente todo y en la cruz Él murió por nosotros. Por eso Dios dice esto y la fe responde, Cristo murió por mí. La fe es la mano que recibe lo que Cristo ya hizo. Está diciendo, Cristo murió por mí, pero ahora con mis manos, Señor, recibo esta justificación. Ya no estoy condenado, no estoy atado, no estoy esclavo en mis pensamientos, esclavo de mi mente, como hay una canción, de mis pecados, de mi condenación, de todo lo que me pasa. Al creer en Cristo soy libre de toda culpa, de toda condenación y digo, Cristo, recibo, te abro mis brazos, Señor, y recibo esta justificación, que soy declarado justo ante el Padre por medio de Cristo. El creyente debe descansar en la obra de Cristo, no en sus méritos. No es por lo que hagamos o por lo que vayamos a hacer, sino por la obra de Cristo. La fe personaliza la obra universal de Cristo. Lo que Cristo hizo es universal, pero hacemos a Cristo nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador de manera personal cuando creemos en Él y decimos, Señor, te recibo. ¿Se acuerdan que hablamos de la fe? Hablamos de recibir, de aceptar y de una entrega existencial. Señor, te recibo por todo lo que hiciste por mí, Señor, te doy gracias por esto. Por eso, hermanos, esta es la manera de cómo recibimos la justificación. Es a través de la obra de Cristo en la cruz, pero también no nos quedemos con eso, porque decimos, muchos dicen, no, creo que murió por mis pecados y demás, pero no lo reciben a través de la fe en Él, creer en Él. Hemos hablado de la fe de manera intelectual, muchos creen de manera intelectual, claro, de Jesús de Nazaret, etcétera, pero no creen de manera radical, como hemos hablado, de una manera genuina, sincera, una entrega total. Y la fe de la que hablamos es esto, creer para ser justificados por medio de la fe en Jesucristo. Solo en Él hay justificación y solo en Él podemos recibir lo que Él hizo por nosotros y descansar y tener paz en nuestro corazón por medio de su obra completa, plena y total, por medio de esta justificación, hermanos.